la última clase del curso de gestión profesional. El tema de hoy va a ser sobre el Instituto de Previsión Social. Como siempre, agradecer al área académica del Colegio Mercedes, que nos da este espacio para que podamos seguir capacitándonos. Y el panel del día de hoy, el cierre a este curso, vamos a tener el placer de contar con la ponencia de la doctora Verónica Casal, que es miembro del Instituto de la Seguridad Social y Protección de los Adultos Mayores del Colegio de Abogados de Lomas de Zamora. Es docente y abogada, ¿sí? Y también queríamos en este espacio agradecer al Instituto de Derecho de la Seguridad Social y Protección de los Adultos Mayores del Colegio de Abogados de Lomas de Zamora, quien su directora, la doctora Karina Banstrat, nos hizo de nexo con la doctora Casal, y bueno, nos dieron una gran mano y gran ayuda a la hora de poder contar hoy con este último panel. Doctora Casal, agradecerle por la predisposición, por las ganas de estar en el día de hoy. Así que bueno, sin otro trámite, ya le doy uso de la palabra para que pueda empezar a comenzar con el tema de IPS. Bueno, muchísimas gracias a la doctora Ricci y al Colegio de Abogados de Mercedes por la convocatoria. Karina, la doctora Karina, siempre es un miembro de la directora, obviamente, del instituto, quien la verdad da muchísimas actividades en Loma de Zamora, junto al secretario también Roberto, al doctor Ariel Samana, que es una persona muy importante para todos los que hacemos IPS por sus capacitaciones, su generosidad, siempre nos ayuda muchísimo. Es con el que yo hice muchísimos cursos de IPS. Y bueno, ellos son siempre muy generosos, trabajan de esta forma interdisciplinaria, transversal, no solamente con otros institutos dentro del Colegio de Abogados de Lomas, sino también con otros colegios de abogados. En este caso, bueno, hoy nos hizo el nexo con el Colegio de Mercedes y siempre estamos para brindarles nuestro apoyo en todo lo que necesiten, y si a futuro también necesitan convocarnos para otras charlas, bueno, estamos siempre a su disposición. Veo conectados algunos compañeros y colegas del Instituto de Lomas. Quienes me conocen saben que mi especialidad es todo lo que tiene que ver con la jubilación docente, Dirección General de Escuelas y EGEP, docentes y auxiliares. Pero bueno, en el día de hoy la convocatoria era para dar un panorama más general del Instituto de Previsión Social de la provincia de Buenos Aires. A los efectos armé un PowerPoint, traté de que sea bastante completo, inclusive hasta el recorrido de lo que puede llegar a ser un expediente, por si alguien le consulta, que ustedes tengan idea de ver en qué estadio está el expediente y poder brindarles una respuesta al cliente. Bueno, la idea es partir desde la primer consulta que ustedes tengan previsional, ver los distintos tipos de prestaciones, los distintos porcentajes de haberes jubilatorios que pueden tener en base a las prestaciones, ver cómo se inicia un reclamo en el IPS, un reajuste, que es totalmente distinto al reajuste que están acostumbrados ustedes a hacer en el ANSES, ver el recorrido del expediente. No nos vamos a detener hoy en lo que es jubilación docente porque es larguísimo el tema, esto nos llevaría otra jornada, seguramente mínimo de 3 horas, por eso les digo que si en algún momento necesitan una jornada específica, bueno, estoy a disposición también de ustedes. La idea es compartir, voy a compartir pantalla, a ver si podemos ver el PowerPoint y les voy explicando. A ver, acá. Ustedes me dicen, ¿lo pueden visualizar? Sí, perfecto, Doc, se puede ver. Perfecto, gracias.
Bueno, vamos a la primer pantalla, si nos permite, ¿sí? A ver. No sé por qué, ahí está, ahí pasó de pantalla. Bueno, la primer pantalla que yo les armé, ustedes la pueden adaptar como mejor les parezca, es la ficha de entrevista de consulta con el cliente. Yo siempre pongo la fecha de consulta, porque por lo general cuando alguien está interesado en comenzar su jubilación, sea docente o otro tipo de jubilación, suele venir con un año, ¿sí? De adelanto para asesorarse, para ver qué requisitos le falta, cómo tiene que armar su carpeta jubilatoria. Entonces, yo siempre pongo la fecha, siempre después, una vez que uno termina la consulta, tiene un panorama más general, ¿sí? Para poder brindarle un asesoramiento más adecuado a la persona. Seguramente le pidamos y tiene que traer algún tipo de documentación. Hoy trabajamos muchísimo de la manera online y las pantallas digitales en todo lo que tiene que ver jubilación docente. Entonces a veces es más fácil ver los requisitos a través de la plataforma, etcétera, y quizás en la primera entrevista le podemos dar un panorama más detallado sin esperar que la persona nos vuelva a traer documentación, que a veces es necesaria y hoy en día casi mucho menos tenemos que ir al formato papel o a que los directivos de las escuelas nos certifiquen declaraciones juradas porque ya está todo dentro de la plataforma. Siempre nosotros le preguntamos, bueno, ¿qué tipo de jubilación? Después cuando veamos las prestaciones se van a dar cuenta que tiene que ver, por ejemplo, en el caso docente, hoy en día manejamos la jubilación digital, pero antes estaba la jubilación automática docente o la jubilación ordinaria, por eso ponemos tipo de jubilación o tipo de prestación. Y caja otorgante, porque, bueno, nosotros sabemos que si la persona es aportante al Instituto de Previsión Social, va a ser IPS, si trabaja en la provincia de Buenos Aires en este tipo de relación de dependencia. Muchas veces tenemos jubilaciones mixtas, donde la persona también tiene ANSES y además tiene IPS, pero la cantidad de años, la mayor cantidad de años que la persona aporte, ¿sí? Va a ser el rol de la caja otorgante. Nombre y apellido de la persona, DNI, quill o quit, lugar y fecha de nacimiento. Muchas veces pedimos estas referencias porque posteriormente en las planillas nos piden el lugar y fecha de nacimiento. Estado civil, en el caso, por ejemplo, de ser la persona divorciada, yo adjunto el acta de divorcio, ¿sí? Muchas veces por el tema de a futuro un beneficio de pensión que le corresponde o no le corresponde a la persona. El domicilio, el teléfono y número celular, el mail, ¿sí? En el caso de, por ejemplo, de los docentes tienen un mail determinado en el ABC, que es la plataforma docente. Yo siempre sugiero colocar ese mail, ¿sí? Ahora, porque es donde en el mail en el cual le van a llegar todas las notificaciones al docente. Clave de seguridad social, si es que tiene, ¿sí? En el caso que tengamos una persona con servicios mixtos y tenga aporte en ANSES. La clave de AFIP, ¿sí? En el caso que también se necesite hacer algún trámite o corroborar si necesitamos hacer un SICAM de la persona o no, en el caso que tenga servicios de ANSES. Fecha de ingreso laboral, simplemente a los efectos de después contar la cantidad de años de aporte que nosotros necesitamos, ¿sí? Tipo de aporte, bueno, ahí también nosotros ponemos, ¿sí? Si es un aporte, por ejemplo, de servicios comunes, o en este caso que pueda ser un docente que tiene un tipo de aporte diferencial, y el orden cronológico y detalles de tareas realizadas, ¿sí? Nosotros en función de esto después le pedimos a la persona que nos traiga las certificaciones de servicio a los efectos, bueno, de corroborar que esos aportes y esa relación laboral sea fehaciente, que es aquello que el IPS hoy en día nos exige. ¿Por qué digo esto? Porque hay personas que piensan que quizás la compra de aporte con moratoria de ANSES
la pueden utilizar para el IPS, y ha pasado últimamente que alguien haya presentado compra de aportes por moratoria para llegar a los requisitos de una jubilación docente, y la jubilación docente ha venido rechazada, porque el aporte no fue fehaciente como ellos exigen. Bueno, seguimos con la próxima filmina, y vamos a ir viendo algunos conceptos también básicos. Instituto de Previsión Social de la provincia de Buenos Aires, su sede central se encuentra en La Plata, ¿sí? Hoy en día prácticamente no están atendiendo por todo esto, bueno, sabemos la circunstancia de la pandemia. Yo me he presentado aproximadamente hace un mes, está, digamos, cerrado para la atención al público, ¿sí? Pero bueno, yo he comentado el inconveniente que tenía por un expediente que todavía no estaba la resolución de alta de pago, y gentilmente me atendieron, se comunicaron con la oficina. Puede ser que alguien vaya y según el caso no le permitan la atención, ¿sí? Por eso les digo, hoy en día tenemos que pensar que podemos ir a algún CAP, que es un centro de atención previsional que hay en diferentes distritos, por ejemplo, hay en Lomas, hay en Lanús, hay en Bursaco, hay en Varela. Algunos están atendiendo, durante la pandemia no atendieron, y tenemos que ver los próximos días todo lo que tenga que ver con la administración pública, si les van a permitir continuar con esta modalidad presencial, pero para algunos casos muy específicos, o volvemos a la modalidad virtual, que lamentablemente todos los abogados que hacemos previsional, no solamente de la parte de ANSES, sino de IPS, lo hemos padecido por la falta de información, de comunicación, la no respuesta en los mails, la no respuesta ni de la carta documento, ni de pronto despachos, etcétera. Se nos ha complicado bastante nuestro trabajo. Ahí tienen la dirección, ¿sí? De la web, ustedes para poder ingresar a la página del IPS, y el marco normativo nuestro en la provincia de Buenos Aires es el Decreto Ley 9650 del 80, que hoy en día se sigue aplicando, junto con el Decreto Reglamentario 600/94. A su vez se aplican las leyes de procedimiento administrativo, y también son parte otras cajas, ¿sí? Por ejemplo, de policía, Banco Provincia, profesionales. También aceptamos, digamos, la normativa incluye el régimen de reciprocidad, era lo que yo les mencionaba antes. Si una persona tenía aportes en ANSES, menores obviamente a lo de la caja de IPS, que poder hacer un RECO e incorporar esos aportes al IPS. Y en el caso de los docentes, tenemos la resolución 18 del 06, y también aplicamos, además del decreto ley 9650 del 80, los estatutos docentes de la provincia de Buenos Aires y estatutos docentes de escuelas privadas, ¿sí? Ambos docentes, sean de DIEGEP, escuelas privadas, o sean de Dirección General de Escuelas, son parte del Instituto Previsional de la provincia de Buenos Aires. Bueno, yo les hice acá un pequeño resumen de algunas palabras claves o conceptos que, si ustedes no están todavía acostumbrados a trabajar la parte previsional, bueno, es un pequeño resumen. Yo les diría que se animen, ¿sí? Es una rama muy interesante que prácticamente no se ve en la facultad. A mí me pasó como egresada de la UBA que no tuve seguridad social cuando vi derecho laboral, y que la vida y los caminos de la docencia me fue llevando a ahora ejercer prácticamente con exclusividad todo lo que tiene que ver con previsional docente. Así que, bueno, es un ámbito totalmente distinto. El tema de la reciprocidad jubilatoria es lo que yo les mencioné antes, que es cuando nosotros podemos computar ante el organismo, el IPS, aportes no solamente presentados al ANSES, sino a otro tipo de cajas previsionales.
siempre y cuando, recuerden ustedes que cuando nosotros tenemos aportes en otras cajas que sean aportes con menor cantidad de años, ¿sí? Para que no se nos diera vuelta el rol de caja otorgante, necesitamos previamente hacer un reconocimiento de servicios para poder llevar el expediente al IPS. Por eso es muy importante que nuestro cliente venga con antelación, porque mínimo pueden llegar a tardar 6 meses los expedientes de reconocimiento. Entonces, si yo no tengo el RECO con antelación, cuando quiere iniciar el trámite, voy a tener esta demora, ¿sí? El decreto ley 9650 siempre nos habla del mejor cargo. El mejor cargo desempeñado es durante 36 meses consecutivos o 60 meses alternados. ¿Por qué hablamos de 36 meses consecutivos? Porque no debe haber ningún tipo de interrupción, ¿sí? Ejemplo, en el caso, un docente que durante 3 años desempeñó su mejor cargo y, por ejemplo, en el medio de esos 3 años se fue de viaje, ¿sí? Y tiene una licencia sin goce de haberes. Esa licencia sin goce de haberes nos interrumpe esos 36 mejores meses y tenemos que volver a contar el periodo. O en el caso de tener una licencia sin goce, que vaya por la otra opción, que son 60 meses alternados para el otorgamiento de un beneficio, ¿sí? Servicios simultáneos se denominan, en el caso de una persona, se desempeña en 2 cargos, ¿sí? Se va a jubilar, se va a tomar como base el mejor cargo desempeñado, y el segundo cargo, que puede ser de las mismas características o un cargo menor, por ejemplo, tengo un maestro de grado, va a ser su mejor cargo, y un segundo cargo puede ser o maestro de grado, o puede ser preceptor, o puede ser bibliotecario, ¿sí? En el caso de que tenga el maestro de grado en un mejor cargo y preceptor en el segundo cargo, bueno, el segundo cargo, ¿sí? Es lo que yo voy a denominar servicio simultáneo, ¿sí? También es un servicio remunerado. Y para poder aplicar esta simultaneidad, yo necesito que se haya desempeñado también durante estos 3 años del mejor cargo continuo, ¿sí? En el caso de los docentes, por periodo simultáneo, se le va a otorgar un 2,8% por cada año simultáneo trabajado, que se va a sumar a la base del haber previsional. Después otro concepto que aparece es el de prorrateo de servicios. ¿Cuándo puedo iniciar un prorrateo? Cuando tengo a la persona que ya tiene cumplida la edad. En el caso de los docentes, 50 años, en el caso de servicios comunes, 60 años. ¿Y qué me permite el prorrateo? Es saber con exactitud cuándo yo voy a cumplir los requisitos para poder jubilarme. Esto lo establece el artículo 24, ¿sí? Del decreto ley, y es decir, cuándo yo puedo cumplimentar la edad y los servicios necesarios para que me otorguen el beneficio. Yo he iniciado algún prorrateo, sobre todo en el caso de docentes. ¿Por qué? Porque el docente tiene un mayor porcentaje de aporte, aportan el 16% al instituto, y ha sido el caso de una persona que tenía servicios en otra caja. Entonces, como era muy, digamos, muy poco el servicio, muy finito, ¿sí? Como decimos, de ver cuánto exactamente tenía que tener la edad el docente y cuántos años del IPS me exigían para poder incorporar eso del IPS, y además tenía autónomo, era un caso bastante complejo. En ese caso inicié un prorrateo de servicios, tardó unos meses y el IPS me contestó, me respondió en qué momento de la carrera docente, cuántos años yo necesitaba del IPS y cuántos años de edad necesitaba la persona. También existe una tabla de prorrateo, después, esta no está en las filminas, pero después si quieren la escaneo y la mando al grupo para que ustedes lo puedan tener, que se utiliza para las personas que tienen servicios comunes con estos servicios que son diferenciales, por ejemplo, un docente que también tenga servicios comunes y no llegue exactamente a los 25 años de docente, pero incorpore los servicios comunes.
Posteriormente tenemos el rol de caja otorgante, que es lo que yo le mencionaba al principio. Es la caja otorgante, la de la prestación, aquella donde el afiliado registra mayor cantidad de años de servicios con aportes, siendo esta que defina cuáles son los requisitos para obtener el beneficio. Es decir, en este caso, por ejemplo, que tengamos un docente que tiene 17 o 20 años de IPS y después presente servicios comunes 7 años, por ejemplo, de ANSES, ¿sí? Entonces, yo le voy a aplicar los requisitos, en este caso, de la caja otorgante, que sería IPS, junto con un prorrateo, y se me va a extender un poquito la edad, ¿sí? Porque los servicios comunes valen menos que el aporte docente, y se me va a extender un poco más los años de servicio. Y la caja otorgante será la que mayor aportes tiene. Puede ser que tenga una persona docente que haya tenido caja otorgante, que haya tenido aportes también en ANSES, porque antiguamente los colegios nacionales, el aporte del docente iba a ANSES. Entonces, yo haciendo un reco de ANSES, puede ser que tenga un docente que tenga 12 años o 13 años aportados a ANSES y 13 años aportado en IPS. ¿Sí? Bueno, si un día me excedo en un día en el rol de la caja otorgante o tengo igual cantidad, exactamente igual cantidad de aportes, puedo elegir la caja otorgante, o si me paso en un día, un mes de caja, ya automáticamente la caja otorgante sería en la cual yo me pasé ese mes. Vamos a los tipos de prestaciones que nosotros tenemos en el IPS. Es la jubilación ordinaria, en la cual la jubilación ordinaria incluiría también lo que sería jubilación docente, pensión directa, pensión derivada, jubilación por invalidez y jubilación por edad avanzada. En el caso de la pensión directa es cuando la gente fallece estando en actividad y yo tengo que iniciar la pensión, ¿sí? La pensión derivada sería, yo tengo un docente ya jubilado, fallece estando jubilado, entonces la pensión derivada sería la pensión que corresponde de esa jubilación. Ya estaba otorgado el beneficio, es derivada de ese beneficio previsional ya otorgado. La jubilación ordinaria, tenemos el formulario E136, ¿sí? Del IPS, después yo les voy a mostrar cómo acceder, está muy clara la plataforma del IPS. Cuando ustedes buscan un beneficio, les explica absolutamente todo, los requisitos, la documentación a presentar, el formulario. No van a tener ningún tipo de inconvenientes en ese sentido, está muy completa la plataforma. El decreto ley 9650 del 80, los artículos que mencionan este beneficio, y el requisito general es, por ejemplo, para los servicios comunes, tener 60 años de edad y 35 años de servicio. Y en el caso de los docentes, 50 años de edad, 25 años de servicio para el caso del profesor con 20 horas cátedra, o para el docente que haya estado mínimo 10 años frente a curso. Cuando hablábamos del mejor cargo, puede ser que el docente haya estado al principio de su carrera 10 años frente a curso y en la actualidad no. Bueno, no hay problema, puedo aplicar este beneficio de la edad y de los aportes de 50-25, ¿sí? Porque no exige que en el cargo actual el docente esté frente al curso, sino que haya estado 10 años frente a curso. Y si no, en el caso que no podamos cumplir con 10 años frente a curso ni 20 horas cátedra, el régimen docente sería 55 años de edad y 30 años de aporte. Después tenemos, en el caso de el personal artístico que se desempeñe en el cuerpo de baile, exige una edad de 40 años y 20 años de servicio. En el caso de aquellas personas afectadas con ceguera congénita, 45 de edad y 20 años de servicio. Y bueno, el artículo 67 nos hablaba esto, del rol jubilador, ¿sí?
con el tiempo de aportes que yo necesito, bueno, salvo en el caso de pensión o incapacidad, que ahora veremos los requisitos. Pasamos a cómo determino yo el haber en el caso de una jubilación ordinaria, ¿sí? El artículo 40 nos define lo que es la característica de una remuneración, ¿sí? Es toda aquella retribución, ¿sí?, de los sueldos que una persona percibe, incluye suplementos, bonificaciones que correspondan, sí, adicionales, pero siempre que revistan el carácter de habitual y regulares. Además de cualquier otra retribución, cualquiera fuere, dice la denominación, incluidas las no remunerativas percibidas por servicios ordinarios o extraordinarios prestados en relación de dependencia. Queda excluido de este concepto la retribución por horas extras, asignaciones familiares y las percibidas en la calidad de viáticos, gastos de residencia y asignaciones percibidas en concepto de beca. Muchas veces nosotros hacemos mención cuando viene el docente y dice, bueno, pero ¿por qué me jubilo por cuántos rubros? Porque nuestro sueldo, nuestra remuneración tiene muchos componentes que son no remunerativos, o a veces tenemos una cuota especial, por ejemplo, como pasó el año pasado por un subsidio de COVID, y en este caso no integraría el haber jubilatorio, ¿sí? Tenemos muchísimas cantidades de este tipo de bonificaciones especiales que no son habituales y que no van a integrar nuestro haber jubilatorio. Por eso siempre los reclamos es que por favor los aumentos estén incluidos en el básico, ¿sí? Si está en el básico, eso también va a impactar en la antigüedad, por lo tanto va a impactar a futuro en nuestra jubilación, ¿no?, en nuestro haber. Partimos de la base que el haber se determina el 70% de esa remuneración. Y entre paréntesis, verán que yo les puse más 5 o más 10, porque depende de que si la persona ha excedido esos requisitos, por ejemplo, el docente, yo parto de la base de un 70%, ¿sí? Pero en el caso de que haya tenido una carrera pura docente, ¿sí?, haya estado frente a curso, se suma un 5% más. Y puedo llegar a tener hasta un 85% en el otorgamiento de la determinación del haber. ¿Y por qué digo más 5%? Si yo me excedo 3 años más de edad y 3 años de aporte, ese haber se me suma un 5%. Y si a su vez estuve 5 años más de edad tengo y 5 años más de aporte, ese haber se me suma un 10% más, ¿sí? Por eso puedo llegar a obtener hasta un 80% de lo que sería el haber jubilatorio. Siempre que me exceda de edad y siempre que me exceda de aporte, ¿sí? Puede ser que en algunos casos tengamos una jubilación docente de alguien que empezó en la docencia muy joven y tenga 50 años de edad y 30 años de aporte, ¿sí? Como va a ser mi caso. Bueno, no voy a obtener este beneficio del 5% más. ¿Por qué? Porque no cumplo con el requisito de la edad. Si bien voy a tener 30 años de aportes y yo me estaría excediendo en aportes, no tengo pasada la edad, tengo el mínimo de la edad. Entonces, ese 5% no lo voy a obtener en la determinación del haber. Luego nosotros tenemos la jubilación por invalidez. Utilizamos el mismo formulario, ¿sí? El decreto ley está mencionado en los artículos del 29 al 33. Los requisitos que se exigen es tener 66% o más de incapacidad. Si se produce estando el agente en relación de dependencia provincial o municipal, el rol de la caja otorgante es IPS, aun cuando exista mayor cantidad de años en otra caja. Es decir, si yo tengo una persona que se incapacita estando dentro de el aporte en el Instituto de Previsión Social, no importa si esa persona, ¿sí?, con antelación haya tenido, por ejemplo, 15 años o 20 años de aporte a la caja del ANSES, ¿sí? Rol de caja otorgante en este caso va a ser IPS porque se incapacitó, ¿sí?,
en las tareas con aporte dentro del Instituto de Previsión Social. Incapacidad total en actividad, no exige edad ni servicios mínimos, se presume la incapacidad, tenemos la dirección de reconocimientos médicos, pero no sería vinculante. 50 años de edad, ¿sí? Y 10 años de percepción de esta jubilación por invalidez le van a dar el carácter de definitiva, ¿sí? A la prestación por invalidez. El haber va a ser el 70% del mejor cargo desempeñado en su vida laboral durante 36 meses consecutivos o 60 meses alternados. Luego tenemos la pensión directa con el formulario 138, aplicamos mismo decreto ley, artículos 34 a 39, acá está toda la nómina de beneficiarios, sí, IPS tiene una nómina bastante importante de beneficiarios que pueden acceder al obtener el beneficio de IPS, y siempre y cuando, por ejemplo, yo puedo tener una viuda, ¿sí? Vamos a poner el caso de un docente que a su vez tenga un hijo menor. Entonces, esa pensión se va a compartir entre la esposa, ¿sí? Del docente fallecido y su hijo si está haciendo, si es menor de edad, ¿sí? Es lo que corresponde, un 50 y un 50. Y así se va prorrateando en función de todas las personas que tengan acceso a este beneficio de la pensión. Una vez que el niño menor cumpla su mayoría de edad, o en el caso de que continúe estudiando hasta los 25 años, posteriormente la totalidad del beneficio, en este caso pasaría a la esposa del docente. Pero mientras tanto, el niño sea menor, corresponde que compartan la pensión en un 50% cada uno de lo que corresponde al porcentaje del haber. Bueno, acá tenemos la determinación del haber también. El haber de la pensión será el equivalente al 75% de la jubilación que percibía el causante a la fecha de su muerte o fallecimiento presunto declarado judicialmente, la jubilación que tenía el causante a la fecha de cesar en el servicio, en el caso de una derivada, se aplica el mismo artículo, y después habla del cálculo de haber, cualquier fuera la edad y los años de servicio prestado por el causante en actividad a la fecha de su fallecimiento. La pensión derivada es exactamente el mismo formulario, ¿sí? Y aplicamos los mismos artículos, simplemente ustedes tienen que tener en cuenta que para la pensión derivada ya fue el beneficio jubilatorio otorgado. En el caso de los docentes voy a hacer una aclaración cuando existía la jubilación automática docente, que era una jubilación transitoria, ¿sí? Si el docente estaba jubilado a través de la JAD, que era la jubilación automática docente, al ser una jubilación transitoria, no se podía solicitar la pensión derivada hasta tanto no esté resuelta esa jubilación transitoria. ¿Cuánto demora? Y sí, puede llegar a demorar hasta 4 años, porque si la Dirección General de Escuelas o DIEGEP no se expidió con su código definitivo, yo no puedo iniciar el trámite de la pensión, ¿sí? Hay muchos casos, porque recién el año pasado nosotros empezamos a trabajar con la jubilación digital, pero piensen que hasta marzo, antes de la pandemia, todavía era viable la jubilación automática docente. O sea que podemos tener un montón de personas con esta necesidad de acceder al beneficio de pensión. Pensemos que tiene carácter alimentario una pensión, ¿sí? de un docente, un auxiliar de escuela o cualquier persona que haya fallecido, y que en estos momentos quizás no lo puedan tramitar porque el código definitivo de Dirección General de Escuelas o de IGEP todavía no está terminado, ¿sí? Y durante el año de pandemia se complicó muchísimo la comunicación y el trabajo remoto. Hay expedientes que se presentaron en formato papel antes de la pandemia y todavía no están impactados en el sistema del seguimiento de expedientes. Y lo que es Dirección General de Jubilación y Certificaciones La Plata está cerrado,
¿sí? Y esta gente está esperando el otorgamiento de un beneficio. Tenemos muchísimas personas esperando un RECO, porque la caja otorgante es ANSES, y tampoco están realizando los RECOs, vienen con muchísima demora, ¿sí? Entonces creo que es injusto para las personas que han aportado en el sistema tener una demora hasta de 2 años o más para el otorgamiento de un beneficio, ¿sí? Eh, Más allá que venían con atraso, irse con los códigos, además de esto, sumémosle la forma remota de trabajo durante la pandemia y no sabemos ahora los próximos anuncios, con lo cual estamos tardando hasta 3 años para poder presentar recién los requisitos de un beneficio, ¿sí? Luego tenemos la jubilación por edad avanzada, ¿sí? 65 años de edad tiene que tener la persona. Muchas veces nos pasa que no llegan a cumplir con los requisitos de años de aporte, ¿sí? La persona quizás tiene 62, 63 y está teniendo 20 años de docente, 17 del docente y no le podemos iniciar ni un trámite jubilatorio ni una edad avanzada. Tenemos que esperar hasta los 65 años. 10 años, ¿sí?, de antigüedad en afiliación al IPS. Ha pasado hace 2 años, más o menos aproximadamente, el año anterior a la pandemia hubo muchísimas jubilaciones de oficio en lo que era provincia de Buenos Aires. No solo jubilaban de oficio a las personas que sí cumplían con los requisitos y todavía estaban en actividad, sino que ha pasado también muchas personas por no poder cumplir con los requisitos. Llegábamos a tener una edad avanzada, ¿sí? Nos pasa muchas veces con los auxiliares de escuelas, en el cual tienen un régimen previsional con una edad mayor, ¿sí?, a lo que es el docente, y no llegan, prácticamente son muy pocos los que llegan al cumplir con los requisitos de edad y aporte. Entonces se terminan jubilando por una edad avanzada, o ha habido muchos casos de jubilaciones de oficio. Hoy en día, lamentablemente, un inconveniente que tenemos en las escuelas es que tenemos muchas personas, auxiliares dispensados, por el tema de la edad, quienes no pueden, obviamente, trabajar porque son mayores de 60 años, y son personas de riesgo en esta pandemia, y también eso hace que muchas escuelas hoy en día, al no tener personal auxiliar para poder limpiar las escuelas, tengan que permanecer cerradas o inclusive con sus servicios disminuidos o menos cantidad de alumnos que puedan acceder a ir a la escuela o cursos. Por esto que tenemos un régimen jubilatorio con personas con una edad mayor a 60, que lamentablemente por la pandemia no pueden cumplir con sus funciones, sus servicios, ¿sí? 65, entonces tenemos edad avanzada de edad, 10 años con antigüedad en el IPS, con un requisito, con una prestación de servicios de por lo menos 5 años durante los últimos 8 en actividad, pudiendo esto ser de afiliación al sistema de ANSES siempre que se cumpla, dice, con 10 años en la provincia, ¿sí? Y los nacionales no superen a los provinciales, porque si tendríamos que los nacionales superan a los provinciales, tendríamos dado vuelta el rol de caja otorgante. El haber que le corresponde es un 50% de lo que le hubiese correspondido por la jubilación ordinaria. Y si a su vez tenemos que supera esos 10 años de permanencia en el Instituto del IPS, le agregamos un 2% más por cada año de servicio que supere esos 10 años. Los cómputos de servicios, bueno, acá tienen un pequeño resumen de todas las prestaciones con el cómputo que le correspondería. Hablábamos de, cuando empezamos a hablar del docente, por ejemplo, con carrera pura, ya arrancaría con, frente a alumnos, con un 75%. Y a su vez, acá van las escalas que yo les mencionaba anteriormente, ¿sí? Tanto el docente como cualquier persona que aporte al IPS, cuando supere en requisitos, ¿sí?, 3 años más o 5 años más, se aumenta el porcentaje. Por ejemplo, si nosotros tenemos
una persona con carrera pura que tenga 63 años, es decir, ya se excedió 3, y 38 de aporte, es decir, de 35 también se excedió 3, tiene un 75% en otorgamiento del beneficio, y si a su vez tiene carrera pura provincial, se le suma un 5% más, y el haber va a ser un 80% de esa remuneración. Si posteriormente la persona continúa trabajando en el Instituto de Previsión Social y se excede en 5 años la edad, es decir, de 60, cumple 65, y si de 35 años de aporte logra tener 40 años de aporte, la remuneración será de un 80%, y si llega a una carrera pura provincial será de un 85%. En el caso de los docentes, frente a alumnos, ¿sí?, pasa exactamente lo mismo. Muchos dicen el mínimo es 50 años de edad y 25 de aporte, pero tenemos muchas personas que dicen yo quiero seguir trabajando para obtener el máximo. ¿Qué sería el máximo? Esto, llegar 5 años más, es decir, 55 años de edad, y en vez de 25, 30 años de aporte, y obtendría una remuneración del 85%, que sería el máximo otorgado por el IPS. A su vez, tenemos que le podemos aplicar a esta remuneración el cargo simultáneo. Si en el caso de los docentes, el 2,8 por cada año simultáneo que haya tenido un segundo cargo, con un tope del hasta el 70% paga el IPS de la simultaneidad, ¿sí? Debajo, bueno, ahí ya tienen los porcentajes que les mencioné, la invalidez un 70% de lo que le correspondería, la edad avanzada es un 50%, ¿sí?, de lo que le correspondería de la remuneración, más un 2% por cada año que exceda esos 10, la pensión derivada un 75%, y la pensión directa, lo invertí acá, perdón, después se los corrijo, es la pensión directa un 75%, y la pensión derivada es un 53%, que sería un 75% del porcentaje que le corresponde. Esto está invertido, después si quieren lo arreglo después en el PowerPoint y se los mando corregido. Ahora leyéndolo y explicándolo me di cuenta que le invertí el porcentaje. Ahí está. Luego tenemos que tener presente algo que no solamente yo se los digo, ¿sí?, a los clientes cuando vienen, sino que últimamente lo estoy incorporando en el convenio de honorario. ¿Por qué les digo? Porque muchas personas vienen para obtener el beneficio jubilatorio, me ha pasado en docentes, les hacemos el trámite, le otorgan el beneficio, perfecto, y después dicen, ay, quiero volver a trabajar. O porque están aburridos, porque se ganan jubilados muy jóvenes, o porque, bueno, quieren incrementar su haber o tener un sueldo extra. Le tenemos que dejar en claro de que no pueden volver a trabajar en otra circunstancia que no sea docente, ¿sí? O en el caso de, por ejemplo, un docente que a su vez tenga una carrera, por ejemplo, como va a ser mi caso, que me jubile como docente y continúe trabajando como abogada, no sería un impedimento, tengo el monotributo y aporto a la caja de abogados, ¿no? Pero, por ejemplo, no puedo tener un docente que se me jubile como docente y me diga que después entra en una relación de dependencia a trabajar un consultorio médico a atender el teléfono. ¿Por qué? Porque es incompatible, lo dice la normativa, ¿sí? Percibir haberes con el desempeño de cualquier actividad en relación de dependencia es incompatible, salvo que sean servicios docentes o servicios otorgados por otras cajas profesionales. Si yo tengo un docente que le realicé el trámite jubilatorio y posteriormente viene y me dice, voy a volver a ingresar en el sistema como me ha pasado, perfecto, no hay ningún inconveniente, nos tiene que traer esa designación, ¿sí?, del nuevo cargo, y nosotros tenemos que ir al IPS con una nota y denunciar que la persona ingresa en el sistema. ¿Por qué? Porque si esto no es así, le pueden llegar a hacer un saldo deudor y tienen que devolver todo aquello que percibió que no corresponda. Muchos también meten la pata de que me dicen, bueno, voy a trabajar en una escuela.
Bueno, pero no todo servicio que uno hace en una escuela tiene que ver relacionado con la actividad docente, porque si el docente reingresa al sistema y va a trabajar dentro de la administración de la escuela, muchas veces lo cargan en una relación de dependencia de ANSES, y eso es incompatible, ¿sí? Y le puede generar graves perjuicios de que le puedan hacer un saldo deudor y tenga que devolver todo ese dinero que percibió mientras tanto estuvo en una relación de dependencia que no corresponde, ¿sí? Ahora, si el docente me dice, vuelvo a ingresar a una escuela, ¿qué vas a hacer? ¿Voy a volver al aula como maestro de grado? Bueno, tráeme la designación, lo denunciamos y no habría problema. Ahora, si yo tengo un docente que a mí se me jubila por IPS y me dice, voy a volver a trabajar en horas extra programáticas, por ejemplo, el docente que puede ser de computación, el docente de inglés que enseñe horas extra programáticas, el docente de catequesis, muchas veces estas horas extra programáticas, la mayoría van a la caja de comercio, van al aporte en ANSES, entonces ahí también sería incompatible, más allá de que la función que realice es una función docente, ¿sí? Pero no estaría aportando al Instituto de Previsión Social. Eso hay que dejárselo muy en claro para evitar nosotros, ¿sí? Como profesionales, tener un inconveniente a futuro que la persona diga, mi abogado no me dijo que yo no podía ingresar al sistema. Y después tienen este problema que le retienen el haber y nos vienen a ver y dice, ¿por qué me retuvieron el haber? Y porque usted tiene una relación de dependencia que no es docente o ingresó en el sistema y no lo denunció. Entonces, consejo, cuando hacen el convenio de honorarios, yo coloco una leyenda en el cual se le informa la incompatibilidad y que en el caso que decida reintegrarse al sistema, tiene que realizar la denuncia correspondiente, ¿sí? No hay ningún problema, se va con notas, se presenta, la sellan en el IPS y nos quedamos todos tranquilos que ese docente a futuro no va a tener ningún tipo de inconveniente. Después tenemos el sistema de prorrateo de servicios, que yo les mencioné al principio, ¿sí? Cuando el docente no llegaba a cumplimentar, el docente o cualquier persona, yo me refiero siempre a docente por la especialidad, pero puede ser cualquier otra persona que aporte al Instituto de Previsión Social. ¿Cómo hacer este expediente del prorrateo? ¿Cuándo iniciarlo? Lo realizan todos los empleados que tienen que estar en actividad, ¿sí? Para determinar los aportes que están realizando al IPS. Los docentes puedan solicitarlo a partir de los 50, y el resto del personal administrativo a partir de los 60. ¿Por qué 50 y 60? Porque es la edad mínima que yo necesito para el otorgamiento del beneficio, ¿sí? Si cumpliría con los años de aportes, no sería necesario el prorrateo. Lo hacemos en el caso de que no estemos seguros, ¿sí? Cuando tenemos una persona que tiene servicios comunes y servicios diferenciales, ¿sí? Por ejemplo, como en este caso el docente, ¿sí? O un insalubre, ¿sí? Y no tenga la totalidad de aportes con insalubridad o toda la cantidad de aportes docentes, y no estamos seguros de exactamente cuándo sería su edad de cese y cuántos aportes, ¿sí? Documentación requerida, copia del DNI, último recibo de haberes, la historia laboral, donde hace contar la fecha de inicio y la fecha actual que sigue revisando sus tareas, que la puede confeccionar tanto el empleador como la persona interesada. Lo pueden iniciar en la sede de La Plata o en el CAP, ¿sí? Directamente, el Centro de Atención Previsional. Igualmente ahora está todo de forma virtual, hay que sacar los turnos virtuales. Antes uno podía llevarlo en forma presencial, ¿sí? Igualmente les comento, yo he presentado en enero un pronto despacho y me comuniqué con la persona de IPS de Lomas, Miriam, que me atendió muy bien, y ella me citó un día y me tomó el pronto despacho en formato papel, ¿sí? Porque no lo estarían tramitando en forma online, ¿sí? Cuando estaba todo, digamos, cerrado, inclusive el CAP, yo he mandado a través de mail para iniciar pronto despacho y la respuesta fue que no era la vía pertinente para un pronto despacho.
Así que bueno, cuando las oficinas comenzaron a trabajar, lo presenté en formato papel y automáticamente ellos dan curso y el pronto despacho se iniciaría como un expediente, ¿sí?, adjunto al expediente principal. Miren que me fui de la filmina. Prorrateo ya está. Bueno. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos que reajustar un haber? El concepto de reajuste, como ya les dije, es un concepto totalmente distinto al que aplican en el ANSES, ¿sí? Vamos a un caso de cuando puede llegar a proceder un ajuste, reajuste. Yo tengo un docente, el docente, como ya les dije, puede continuar revisando, ¿sí?, trabajando en la docencia, se puede jubilar de un cargo, en el caso que tenga 2 cargos, se puede jubilar de uno y continuar trabajando en otro cargo. Si yo tengo una persona que ya tiene su haber jubilatorio otorgado y continuó trabajando, ¿sí?, ese segundo cargo, para incorporarlo, yo tengo que hacer un trámite de reajuste, ¿sí? El formulario es el E186, el procedimiento de reajuste, ¿sí?, del haber jubilatorio es para aquellos casos en los cuales el jubilado continúe, ¿sí?, con su actividad laboral o haya regresado la misma con posterioridad. Era el caso de que yo les decía, tengo una persona que volvió a ingresar al sistema, ¿sí? Esos servicios posteriores yo los puedo después reajustar. Muchas veces nos puede pasar también el caso de que un docente se haya jubilado en su cargo de maestro, continuó trabajando, después concursó y obtuvo un cargo de director, un cargo jerárquico, con una remuneración superior al cargo de maestro que tuvo y por lo cual obtuvo su beneficio jubilatorio. Si esta persona logra estar 3 años en el cargo como directivo, ¿sí?, y después decide jubilarse o iniciar este procedimiento de reajuste, yo puedo reclamar que después la jubilación, ¿sí?, me la otorguen en función de este mejor cargo, que el de directivo fue superior al de maestro de grado, ¿sí? Entonces ahí pediría un reajuste y yo incorporaría un mejor cargo del que yo tuve. Y para esto nos sirve el tema nosotros de reajuste en el caso del IPS. Por simultaneidad, ¿sí?, que tenemos en el caso de que yo tengo a alguien que se jubiló con un cargo, pero continuó un maestro de grado, se jubiló como maestro de grado, pero no se quería retirar de todo el sistema y continuó trabajando como preceptor. Bueno, después este segundo cargo que continuó trabajando, solo puedo pedir también reajustándolo en este caso. ¿Por qué pido por simultaneidad? Porque si se jubiló como maestro y continuó trabajando como preceptor, pues el preceptor es un cargo de menor jerarquía, menor remuneración. Entonces ese lo tramito por simultaneidad, ¿sí?, para que me bonifiquen el 2,8% por cada año simultáneo. En cambio, si me puede suceder el caso de que la persona continuó trabajando y después el desempeño fue de un mejor cargo, ¿sí?, por ejemplo, de maestro pasó a director, ahí yo estoy pidiendo un reajuste, pero por incorporación de un mejor cargo, ¿sí?, para obtener un mejor beneficio jubilatorio, ¿sí? Eso también se puede realizar en el caso del IPS. Bueno, acá están todos los diferentes tipos de reajuste, como yo recién les mencionaba, siempre y cuando en el segundo cargo que yo quiera reajustar o en el mejor cargo, no se olviden esto que es recurrente en lo que es el IPS, son los 3 mejores años consecutivos o los 60 meses alternados. Ahí tenemos el cese ordinario por acrecentamiento, que sería lo mismo del otro ítem de reajuste. Y acá tenemos la documentación que yo tengo que presentar, ¿sí? Los trámites de reajuste son muy largos, ¿sí? De hecho, yo estoy esperando que me reajusten un cargo, como les decía recién, de una docente de grado que se jubiló y continúa trabajando como preceptora hace más de 5 años, ¿sí? ¿Por qué les digo que es largo el trámite? Porque primero tienen que
salir este código que yo les digo famoso de Dirección General de Escuelas, ¿sí? En el cual me computan todo ese segundo cargo. El código sería como la certificación de servicio que tiene el docente, ¿sí? O tiene otro empleado. Una vez que yo obtengo ese código definitivo, recién ahí yo puedo iniciar el trámite a IPS. Y la obtención del código viene aproximadamente con 3 años de demora, ¿sí? Cuando uno solicita el reajuste, puedo tener 2 opciones: que el docente continúe trabajando hasta que le reajusten el haber y después se retira, o tengo la opción de que, como el trámite es extremadamente largo, la persona decida renunciar, ¿sí? Y esperar, más allá que cobra su jubilación, esperar este reajuste ya cesado, ¿sí? En su domicilio. ¿Por qué? Porque, como ya les digo, llevan 5 años, 6 años los trámites de reajuste, y bueno, tenemos a veces docentes de 70 y pico de años esperando este trámite, 80 años esperando un trámite de reajuste. Con la pandemia, imagínense que se incrementó todo y estas personas están dispensadas y no pueden venir a la escuela, más allá que algunos es por edad y otros porque tengan una patología médica. Entonces, documentación obligatoria sería el formulario de renuncia, ¿sí? O en el caso de que la persona quiera seguir trabajando, ¿sí? Y esperar el reajuste en su domicilio, esperar el reajuste mientras se desempeña como docente sin renunciar, se va a hacer un cierre de cómputos. Y si no, se va a renunciar y automáticamente espera que le salga el trámite. Por eso habla de formulario de renuncia. Hay un formulario después de datos personales, otro formulario, ¿sí? En el caso de que tenga desempeñado servicios fuera de lo que es Dirección General de Escuelas, es decir, que tenga un récord de ANSES, el formulario de declaración jurada de anticipo, fotocopia de DNI, adicionales el recibo de sueldo, las resoluciones, en el caso de que haya tenido un mejor cargo, como yo les comenté, alguien que haya posterior a su jubilación concursado como directivo, ¿sí? La resolución de director o de vicedirector o de secretario, fotocopia de todas las resoluciones en el caso de doble escolaridad, doble jornada, ruralidad, de favorabilidad, sí, que eso les da un porcentaje mayor en el beneficio jubilatorio, el RECO de otra caja y copia certificada de las hojas de servicio o cuaderno de actuación. Hoy en día prácticamente ya no se pide más lo de que las hojas de servicio y cuaderno de actuación, porque está todo en la plataforma del ABC, están cargados todos los servicios docentes. Como les digo, si tienen cuanto mayor documentación se presente que avale todo aquello que dice la plataforma, mejor. Pero si no, hoy en día no sería necesario. Y acá vamos al reclamo, que yo les dije recién, una cosa es el reajuste para el IPS y otra cosa es el reclamo para el IPS. ¿Ante quién realizo yo un reclamo? Por ejemplo, si estoy percibiendo un haber que no me corresponde porque es un porcentaje menor, es decir, que me hayan liquidado por un porcentaje menor que me corresponde, me hayan liquidado y no me hayan liquidado, por ejemplo, si yo trabajé en una escuela con ruralidad, no me hayan liquidado la ruralidad, no me hayan liquidado el cargo simultáneo. Eso no se hace por un procedimiento de reajuste. Ustedes piensen que el reajuste es para incorporar algo que no se incorporó en su momento. Yo ya tenía servicios presentados, ¿sí? Y hay algo nuevo que yo quiero incorporar y quiero reajustarme a ver. Pero el reclamo es en el caso de que yo vaya a estar cobrando mal por algún motivo, ¿sí? Es totalmente distinto. Mucha gente se suele confundir los dos trámites y son distintos. Lo realizo ante el IPS. Puede ser que muchas veces el expediente original de otorgamiento de mi beneficio jubilatorio vaya a estar en archivo, ¿sí? Últimamente me han consultado varios beneficios que no fueron otorgados y nos aparece el expediente en archivo. Bueno, lamentablemente hay que desarchivarlo, porque yo necesito ese expediente original para ver qué pasó, por qué está mal, por qué hay un porcentaje que no se paga o por qué un beneficio no se otorgó, ¿sí? Para desarchivarlo y hay que pedir el desarchivo. Si vamos a La Plata o a través del CAP.
¿sí? Yo hablé con el CAP de Lomas y me dijeron que no había ningún inconveniente, que yo podía, por el tema de la pandemia, para no ir hasta La Plata, pedir que se desarchive el expediente y lo manden al CAP más cercano a mi domicilio. El problema que podemos encontrarnos ahora en pandemia es que si cierran todas las oficinas, como pasó el año pasado, figuraban muchos expedientes enviados al CAP, ¿sí? O inclusive estaban dentro de los CAP, y los CAP se cerraron y quedaron los expedientes ahí durante todo este periodo de pandemia el año pasado, que las oficinas estaban cerradas, no hemos tenido acceso a esos expedientes. Entonces, también pedirlo al CAP puede llegar a ser un riesgo, pero si, bueno, La Plata Central también cierra, no vamos a poder tomar vista del expediente. Necesitamos desarchivarlo, ¿sí? Con todo eso lo que conlleva, porque vamos a pedir el desarchivo y no va a estar el expediente el día que vayamos a querer tomar vista en La Plata. Seguramente, con suerte, tarde un mes, o en el caso del CAP me dijeron, tené paciencia porque si pedís el desarchivo y el traslado al CAP, puede tardar más de un mes. ¿Cuándo procede el reclamo? Formulario 187, tenemos otro formulario distinto. Cuando hay un error en la jubilación sobre servicios existentes ya prestados y reconocidos. Es decir, si yo ya presenté un código definitivo y el código me dice que yo tengo el máximo, ¿sí?, de frente a curso o lo que fuere, y mi haber sería de un 85% por carrera pura, como ya vimos anteriormente, y a mí quizás me están liquidando el 80%. Hay un 5%, ¿sí?, que a mí no me lo están otorgando. ¿De qué forma? Bueno, yo tengo que desarchivar el expediente y mencionarles que el código, por eso yo digo, es muy importante antes de llevar el código definitivo al IPS, controlarlo, porque si está mal el código, directamente no vamos a presentarlo al IPS y que nos paguen mal la jubilación. Vamos a tratar de solucionarlo antes. Si yo ya lo presenté, ¿sí?, puede pasar esto. Si el código está bien, o me pagan bien, o me pueden pagar con esta dificultad de que hay un 5% que no me liquidaron. Entonces yo tenga que iniciar este tipo de expediente que sea un expediente de reclamo. Pero como ya les digo, el reclamo es sobre servicios existentes, presentados en el expediente y reconocidos, ¿sí? Si hay servicios que yo no presenté y digo, ay, yo estoy cobrando mal, bueno, no, voy a tener que hacer el otro trámite, que es el trámite de reajuste, si son servicios no presentados. A ver, acá. Ahí estamos, volvemos, perdón, se me corrió la firmina. ¿Cuándo el interesado considera que es pertinente un trámite de reclamo? Cuando no se hizo efectivo el pago de un aumento o una actualización de haber, cuando no se abona una bonificación que el interesado considera que es parte integrante, por ejemplo, en el tema de una ruralidad que no se haya pagado en la jubilación, si se realiza algún descuento indebido o no autorizado por el beneficiario, muchas veces sucede, ¿sí?, que aparecen rubros, el docente va a cobrar o cualquier jubilado, y aparezcan algunos códigos que no autorizaron a determinado descuento. Cuando hay una rebaja en el haber jubilatorio, cuando no se han computado la totalidad de los servicios, es decir, si yo, por ejemplo, presenté 30 años de servicio con 55 de edad y me computaron para la liquidación del haber 25 años en vez de 30, cuando no se consideró el mejor cargo ejercido, ¿sí? Es decir, supónganse que yo presento los códigos jubilatorios y figuro, yo soy maestra de grado y preceptora, y me jubilan y me pagan por el porcentaje sobre el cargo de preceptora. No, mi mejor cargo era el de maestra de grado, no el de preceptora. Entonces ahí yo tengo que hacer un reclamo y decir que la liquidación la hagan por el mejor cargo docente, que en este caso sería de maestra de grado, no de preceptor, ¿sí? Es decir, omitieron el reconocimiento del mejor cargo. O puede pasar de un maestro de grado y como directivo, ¿sí? Viceversa, que me liquiden por maestra de grado y no como directora, ¿sí? El porcentaje jubilatorio está mal calculado, era lo que les decía antes, ¿sí?, que me hayan pagado un 5% menos, un 10% menos, porque no tomaron la totalidad
de los requisitos presentados. En ese caso, se tiene que realizar el reclamo. También lo realizo en el IPS, no hay ningún inconveniente. Yo después, si tenemos unos minutitos y se puede entrar a la página de IPS, les quería mostrar por dónde entrar para el parte de reclamo, reajuste, pero está todo explicado en cada una de las pantallas del IPS, sin ningún inconveniente. Lo que les quise agregar, ¿sí?, que me parece importante, sobre todo por lo que es el Instituto del IPS y el recorrido de un trámite jubilatorio y del expediente, que es muy distinto quizás al de ANSES, y a veces pasa que colegas quizás que toman algún expediente o algún amigo o algún cliente van por otras cuestiones, pero le terminan haciendo una consulta de IPS, y muchos me llaman y me dicen, Vero, doctora, no sé qué decirle a la persona porque el expediente se encuentra en determinado lugar y yo no sé qué es ese determinado lugar. Entonces me pareció pertinente que tenerlo completo en una filmina, que ustedes la guarden y si a futuro alguien les hace alguna consulta, bueno, por lo menos le puedan dar un pantallazo de en dónde estaría el expediente, en qué oficina y qué hace cada una de las oficinas. El circuito del expediente, una vez que ustedes tienen toda la documentación presentada, como le dice, DNI, resoluciones de cargo, la fotocopia del CUIL, que es el recibo de sueldo, el COULI, que es el recibo de sueldo docente, el CUIL, las pantallas de ANSES, antes las requerían, ¿sí? Las 4 pantallas de ANSES, inclusive las han pedido hasta firmadas y selladas las pantallas de ANSES. Hoy en día no es necesario presentar, por ejemplo, en una jubilación digital docente las pantallas, porque automáticamente los organismos se conectan y hoy no nos rebotarían el trámite por la falta de ese requisito de las pantallas, cosa que antes sí, y si no estaban firmadas también rebotaban los expedientes. Una vez que yo tengo toda la documentación, que completé la planilla, el formulario, y tengo adjuntada y armada la carpeta, ¿sí? Inclusive yo les digo, tengan la carpeta armada en formato papel porque esa documentación ustedes la tienen que escanear. Y si pasa algo a futuro, como nos han reclamado, ¿sí?, documentación de expediente, nosotros seríamos los abogados los guardadores de esa documentación y de esas planillas firmadas, ¿sí?, por los docentes y que fueron escaneadas al trámite, ¿sí? Siempre hagan lo mismo, guárdense ustedes una copia o tengan ustedes, digamos, la documental original y entreguen una copia al docente, ¿sí? O a la persona, al cliente que ustedes tengan. Ha habido muchísimos inconvenientes de docentes que no sabían que la automática docente es una jubilación transitoria y que posteriormente la tenían que terminar presentando el código definitivo. Les han hecho, por ejemplo, los trámites jubilatorios, digamos, en los gremios, ¿sí?, donde el trámite ellos se los hacían gratuitos porque aportaban todos los meses como afiliados a los gremios, y cuando tienen que hacer este trámite definitivo, y quizás no sabían y me han consultado, nos encontramos con el inconveniente de que el docente no se quedó con copia absolutamente de nada de ese expediente, y que hoy en día la planilla de cese que a mí me exige el IPS para presentar de forma online, no la tengo, no la tiene el docente, no la tiene la escuela y no la tiene el gremio tampoco, ¿sí? Entonces están rebotando trámites por no tener la documentación. Entonces, yo siempre digo, seamos prolijos, no sabemos qué nos puede pasar a nosotros, ¿sí? Muchas veces podemos ir a hacer un trámite con la carpeta y nos pueden robar y sacar la documentación del docente, entonces siempre es bueno que nosotros al cliente le demos una copia de todo aquello de las planillas que nosotros estuvimos haciendo, hemos presentado, nos han sellado, ¿sí? Para evitar problemas a futuro. Entonces, una vez que nosotros tenemos nuestras carpetas armadas, caratuladas, vamos a empezar con todo el trámite y el circuito de presentación en el IPS. Miren que, ahí está, se me había quedado sin batería la computadora. El asesoramiento,
Si ustedes, como saben, y les van a decir en todos los lugares donde ingresen nuestros clientes, que los trámites son gratuitos y que no necesitan ni ningún gestor ni abogado que los acompañe a realizar los trámites. Entonces, perfectamente nuestro cliente se puede ir a asesorar, pero también a nosotros los abogados, yo he tenido muy, muy buenas experiencias en IPS, me han asesorado por casos muy complicados de jubilaciones docentes, donde he tenido, además de otro tipo de cajas también que adjuntar, he tenido monotributo, etcétera, y no han tenido ningún inconveniente. O sea, el asesoramiento funciona tanto para el profesional como para el cliente. Y a su vez, porque el IPS, además de que hoy vemos cuestiones generales, hay cajas especiales, ¿sí? O jubilaciones muy específicas, porque, por ejemplo, el trámite de lo que es una jubilación docente no tiene nada que ver con una jubilación de alguien de servicio común, ¿sí? Entonces hay ciertas particularidades que nosotros tenemos que preguntar y asesorarnos para después no, no equivocarnos en la presentación del expediente. Atienden muy bien, ¿sí? No he tenido ningún inconveniente, como tengo colegas que han presentado, inclusive los colegios de abogados, por parte del ANSES, que no los han atendido, no quieren a los abogados, en algunos casos hasta le han roto documentación o expedientes que los abogados han hecho y presentado, ¿sí? Para presentación de un cliente. No me ha pasado en el IPS esto. Vamos a la primera parte del asesoramiento. Obviamente analiza si cumplimenta, si tiene toda la documentación completa, si están dados los requisitos, y en el caso de que corresponda, si está todo cumplimentado y los requisitos están cumplidos también, va a dar inicio al trámite. Una vez que el trámite está iniciado, va a pasar por mesa de entrada, donde se los van a caratular y les van a otorgar un número de expedientes. Ustedes pueden seguir los expedientes a través de la página, ¿sí? Ingresan al IPS y donde dice seguimiento de expedientes, se los pueden seguir por el DNI del cliente. Y ahí les aparece todo en las instancias donde está, cuándo ingresó el expediente a una oficina, si está enviado o ratificado, si está incluido. Una vez que pasa por mesa de entrada, una de las primeras oficinas es la de correlación de cargos. ¿Qué es lo que hace esto? Esta oficina es determinar el mejor cargo desempeñado durante su historia laboral, que servirá para definir el haber jubilatorio o la pensión. Era lo que yo les decía, estos mejores 3 años consecutivos, 60 meses alternados. ¿Por qué es tan importante? Porque el régimen de IPS a nosotros nos permite esto, elegir nuestros mejores 3 años de trabajo. Quizá cuando la persona era joven, trabajaba muchísima más cantidad de horas o ha tenido un mejor cargo. Y de repente, quizás en el final de su carrera, por determinadas circunstancias, ha trabajado la mitad de tiempo. No es como el ANSES que se jubila con el promedio de los últimos 10 años. En este caso, yo puedo elegir mis 3 mejores años de carrera que estaban al principio o estaban en el medio de mi carrera, ¿sí? Por eso es muy importante esto. Y lo que hace esta oficina es determinar esto, ¿cuál fue el mejor cargo de esta persona que solicita el beneficio? ¿Sí? Que es lo que yo le dije, este mejor cargo que determina esta oficina, después ustedes tienen que corroborar que el porcentaje que ustedes le otorgan del beneficio jubilatorio coincida con este mejor cargo solicitado. Una vez que el expediente sale de correlaciones, pasa a cómputos. ¿Sí? En cómputos analizan si se está dando todas las condiciones del derecho pretendido y determina el haber jubilatorio. Ahí van a determinar, como yo les dije, el porcentaje del haber que les va a corresponder a ustedes del haber jubilatorio. Una vez que el expediente sale de cómputos, imagínense que entre oficina a oficina pasan meses, ¿sí? Es largo todo esto. Calculen, puede llegar a estar 1 año un expediente en todo lo que es el circuito de trámite, y con pandemia más también, ¿sí? Toma vista del expediente lo que es Fiscalía de Estado, ¿sí? Toma vista previo a la resolución sobre el acto que va a otorgar y luego
lo gira al instituto para que diera el acto definitivo. Una vez que dicen, bueno, este es el mejor cargo, este es el haber, vamos a emitir, digamos, el dictamen, la resolución, ¿sí? Lo giran al IPS y pasa a la parte de resoluciones, que recepciona todas estas actuaciones que provienen de Fiscalía de Estado y hace el acto administrativo final, ¿sí? Para el otorgamiento del trámite. De resoluciones pasa al honorable directorio y ahí pasa lo que sería Secretaría de Actas. En Secretaría de Actas se ocupa de registrar esa resolución que emitieron y firmó también el honorable directorio, corresponde el beneficio, la eleva, ¿sí? Y una vez que la aprueba el honorable directorio, continúa el trámite y se procede a la guarda de esa resolución. Y obviamente notificación, ¿sí? De la persona que solicitó el beneficio. En notificaciones se registra un número ya de beneficio. Muchas veces cuando nosotros hacemos el seguimiento del trámite nos va a pasar que nos va a decir en qué oficina está recepcionada, nos va a decir el número de expediente, pero todavía no va a estar el número de otorgamiento del beneficio. Eso está una vez complementado todas las instancias del recorrido del expediente, ¿sí? Y con ese número de beneficios después se procede al alta de pago. Mientras tanto no nos van a dar el alta de pago. Una vez que se da registro, ingreso, se da el número este de beneficio, van a enviarle, por lo general lo están enviando por mail, ¿sí? La confección del carnet, y se notifica al interesado. El carnet, después la persona, el cliente lo imprime y lo plastifica, y es el carnet que tiene para obtener todos los beneficios después que obtienen como jubilados. Una vez que se obtiene todo esto, el carnet que notifican al interesado, se puede acercar a notificarse, ¿sí? Del expediente. Hoy en día las notificaciones las están haciendo de manera electrónica, online, les está llegando al mail del docente y les están mandando a veces un código de acceso a un usuario, que por lo general es el quiz y una clave, para que uno ingrese dentro del sistema, es lo que están haciendo con las jubilaciones docentes, y se notifique de la resolución. Y aparezca una vez determinado el beneficio, uno puede hacer la notificación. Igualmente está puesta la leyenda que si en 5 días la persona no se notificó, quedaría automáticamente notificado, ¿sí? Dan ese plazo porque muchas veces, como ya les dije, quizás está mal esa resolución, entonces, si yo me notifico en disconformidad, tengo que presentar las pruebas de por qué considero que esa resolución no sería correcta o no me están pagando el porcentaje que corresponda. Si yo durante ese periodo no digo absolutamente nada, quedaría como firmada en conformidad esta resolución. Entonces, puede acercarse a notificarse, dice, cuando figura el movimiento de su expediente ratificado. Cuando ustedes ven en internet el expediente, al final de todo siempre va a figurar enviado, ¿sí? Si se envía de una oficina a otra, ratificado o incluido. Cuando figura ratificado es que yo me puedo acercar a esa oficina a tomar vista del expediente y notificarme en forma presencial. Cuando figura como incluido, significa que aún no está listo para ser notificado el expediente, ¿sí? Que si bien está ahí y se está trabajando el trámite, todavía no está para tomar vista y realizar la notificación. Inclusiones, ¿sí? Posterior a notificaciones va a aparecer en el expediente, les va a figurar inclusiones, que es una vez notificado, se le da el alta de las planillas de pago y este sector dispone el día de pago por primera vez del beneficio solicitado, y ahí se efectúa la conversión del trámite de transitorio a definitivo, ¿sí? Muchas veces, lo que yo les decía con la automática docente, que era una jubilación transitoria, cuando yo tenía el código definitivo después de 3 años que me lo daba Dirección General de Escuelas, iba al IPS, solicitaba el desarchivo del expediente y la incorporación del código. Y otra vez,
desarchivaban este expediente y el expediente volvía a tomar este circuito, ¿sí? Porque me tienen que incorporar el código definitivo de esa jubilación que previamente yo mencioné y se tramitó con todas declaraciones juradas, pero no estaba el código definitivo. Entonces vuelve a tomar todo este circuito el expediente cuando yo incorporo el código, ¿sí? Porque tienen que ver de ajustarme esa jubilación que a mí me pagaron como transitoria. No quiero extenderme mucho en esto de código transitorio y definitivo porque tiene que ver más con una particularidad de lo que era el régimen docente. Hoy en día con la digital esto no pasa, cuando le otorgan el beneficio jubilatorio ya se hace de forma definitiva y no tengo que pedir el reajuste del haber ni incorporar un código nuevo, ¿sí? No estaría más siendo operativa la automática docente. Excepcionalmente la están tomando en trámite si alguien ya tenía todo firmado y no lo pudo presentar y de forma online lo puede presentar, pero ya no existiría más la automática docente para el que no lo pudo hacer ese trámite. Una vez que el expediente pasa todas las instancias, ¿sí?, de este circuito, va a pasar a estar en archivo de beneficiario. Puede ser que el expediente ya haya pasado todo el circuito, se haya otorgado un beneficio y quede en archivos, o puede ser que una persona haya iniciado el trámite, sobre todo porque hubo consultas así de personas que iniciaron solos el trámite y la persona piensa que va, presenta el trámite y no pasa nada y después le van a dar el beneficio jubilatorio. El trámite hay que impulsarlo, hay que seguirlo y seguramente a medida que avance el circuito falte documentación y le pidan documentación a la persona. Si nuestro cliente se hizo solo el trámite y no estuvo atrás siguiendo el expediente y viendo si necesitaba agregar alguna documentación, por inacción va a terminar en archivo también el expediente, ¿sí? Entonces, cuando nos viene a ver y dice, doctora, ¿por qué hace 3 años no me otorgan el beneficio? Uno ve el expediente archivado, sin número de beneficio, sin haber nada nuevo en el expediente, porque el expediente no se movió, bueno, evidentemente algo no presentó y le archivaron el expediente. Hay que desarchivarlo y ver qué pasó en ese caso. Pero por eso digo, puede estar en archivo porque el trámite ya está terminado, o puede estar en archivo porque no se impulsó el trámite y haya quedado inactivo. Archivo de beneficiario se ocupa de archivar los expedientes de la jubilación y pensión definitivos, agregar a los expedientes archivados las solicitudes de pensión, los judiciales, reajustes, alcances, etcétera, y dar trámites a los expedientes archivados. En este caso, en el caso que nosotros tengamos que hacer, como les dije, un reajuste de cargo, vamos a necesitar el expediente principal. Cuando tengamos que hacer un reclamo, porque nos pagaron mal, si hay un porcentaje que nos falta, pasó algo, voy a tener que solicitar el desarchivo de ese expediente, o cuando venga un cliente que no tenga su beneficio resuelto, ¿sí?, y vaya a estar el expediente en archivo, también lo voy a tener que desarchivar. Después hay otras oficinas, por ejemplo, que es relatoría, que es donde están los abogados relatores del IPS, y generalmente tienen que dictaminar algo sobre el expediente. Eso sería todo, ustedes ahí tienen toda la información para poder ver algún expediente que algún cliente le haga una consulta, en qué instancia está, y poder ustedes después darle la devolución y más o menos tener un pantallazo de lo que ustedes tengan que realizar después como abogados. Circuito. Y acá está la diferencia entre ratificado o enviado, cuando ustedes ingresen a ver un expediente con DNI o con número de expediente, y al final les aparece la fecha, la hora, enviado, ratificado o incluido. Enviado es una modalidad interna, ¿sí?, de la ubicación física del expediente entre una oficina, que significa qué oficina lo confecciona, lo trabajó y se lo está remitiendo a la otra. Si ven que dice, se envía junto con el expediente a la oficina receptora, la fecha, la hora y el número de remito indicado y encontrándose en tránsito hacia el receptor. Durante la pandemia nos ha pasado, ¿sí?,
de expedientes que nosotros buscamos, que estaban en La Plata, porque yo los he presentado en La Plata, que figuraban enviados, por ejemplo, al CAP de Lomas, y el CAP de Lomas estaba cerrado durante la pandemia, y no había forma de tomar vista de ese expediente, saber qué pasó. El tema era por qué un expediente que fue presentado en Central La Plata estaba volviendo enviado a un CAP de Lomas cuando nunca se inició por ese CAP, ¿sí? Bueno, tuvimos que esperar hasta el mes de enero, ¿sí?, del 2021, que haya abierto el CAP de Lomas, solicitar a través de la dirección del mail del CAP de Lomas una cita para tomar vista del expediente, y ahí así nos citaran y ver en realidad que estaban pidiendo una documentación, ¿sí?, que era documentación que ya fue presentada en el expediente original. No sabemos quién trabajó el expediente, por qué volvían a pedir de nuevo una documentación ya presentada, pero estas dificultades, ¿sí?, las hemos tenido y las vamos a seguir teniendo durante la pandemia, ¿sí?, de no ver un expediente donde está, de necesidad de tomar vista, de presentar quizás nosotros un reclamo, de adjuntar documentación y no hacerlo, y si están las oficinas cerradas, como pasó en este caso el CAP de Lomas, tener que esperar casi desde marzo, que figuraba en el expediente, hasta enero, ¿sí? Imagínense los meses que uno tenía que estar para tomar vista, ver un escrito, qué pasó en ese expediente, darle una respuesta a nuestro cliente. El cliente piensa que quizás uno trabaja o quizás no le está haciendo nada en el expediente, y bueno, y pasa esto, ¿no? Que parece que uno se está jugando con el tiempo de la gente, están dilatando mucho el otorgamiento de los beneficios, las personas realmente es una situación económica a nivel país muy complicada, y hay gente que depende de ese ingreso jubilatorio o de esa pensión, ¿sí? Porque quizás la persona que falleció era el único integrante del grupo que trabajaba, y ya pasa a ser de carácter alimentario, ¿sí?, el derecho a obtener su jubilación, a obtener su pensión, o a obtener cualquier otro beneficio. Y bueno, en mi caso, que yo trabajo con docentes, que muchos son compañeros de escuela, es muy difícil esta situación, ¿sí? Yo creo que además de a nivel laboral, nos afecta a todos a nivel personal, por encontrarnos impedidos de poder darle una respuesta lógica y razonable, y porque el tiempo de las personas no es el tiempo de la administración pública, ¿no? Bueno, y después acá figura el expediente ratificado cuando ya, ¿sí?, esa oficina lo recibió y nosotros podemos ir a tomar vista de este expediente, porque ya sabemos que está ratificado y guardado en esa oficina. Bueno, con respecto al PowerPoint, perdón que fue largo, yo lo que traté es que, como sé que esta parte del curso estaba pensada para jóvenes y también para personas que quizás recién se inician, el IPS es una modalidad totalmente distinta al ANSES, prácticamente no hay muchas personas que se dediquen al IPS. Traté de hacer un PowerPoint que pido disculpas porque fue largo, pero traté de hacérselos completos, cosa que este material a ustedes les quede para ir viendo. Obviamente el estudio ustedes lo tienen que complementar, no solamente metiéndose a la página del IPS con las diferentes pestañas y todo, es un mundo totalmente aparte. Métanse en cada una de las prestaciones, fíjense los requerimientos, pero además con bibliografía. Hay muy poca bibliografía con el tema de IPS. Hay bibliografía de la doctora Ballesteros, que también da cursos de IPS, sobre todo yo encontré bibliografía muy puntual con respecto a los docentes. Hay una bibliografía muy actual de docentes de escuelas privadas y del trámite, porque las escuelas privadas, el trámite digital de la escuela privada es totalmente distinto al de escuelas públicas. Después hay un libro también que es muy sencillo, si alguno quiere incursionar en lo que es jubilación docente, para estar en contacto y con el vocabulario, que quizás es muy técnico docente, pero lo explica muy bien,
para que el docente mismo se pueda hacer el trámite o para que el abogado que no tiene idea del mundo docente pueda tomar conocimiento, que es la doctora Lasati, que es una doctora que tiene el estudio en La Plata y también da cursos y asesora, pero no hay mucha más bibliografía con respecto al IPS. Por eso es importante estar atento a lo que son los cursos, ¿sí? El Instituto de Protección a los Adultos Mayores de Lomas de Zamora, siempre el doctor Ariel Samana está dando los cursos de IPS, sabe muchísimo también sobre excombatientes, Malvinas, regímenes muy específicos del IPS, y él suele dar muchos cursos, ¿sí? Así que yo no sé si, doctora Ricci, quedan algunos minutitos más. Sí, no hay algunas preguntas que hicieron algunos colegas, si quieres se las leo. Hay una colega que pregunta, ¿el prorrateo de servicios docentes y comunes procede en casos que de servicios docentes no llega a tener 10 años de servicio? Es decir, una cantidad menor a 10 años docentes, ¿se prorratea con comunes e incide en la cantidad de años y servicios para disminuir dichos requisitos? Sí, todo aporte puede ir prorrateado. El tema es que no llega con los 10 años que le exigen frente a curso, ¿sí? Para el tema docente, y en este caso de que dice los prorrateos de servicios, yo no sé si los comunes que ella hace referencia son de ANSES, porque en este caso le daría vuelta el rol de caja, o son de IPS comunes incorporados con docentes también. Se puede hacer prorrateo en los dos casos, de que tenga aporte de ANSES más IPS o que tenga IPS comunes con IPS docentes. Bien. Pero los Otra iniciales, colega pregunta. sí. Otra colega nos pregunta si la tardanza en los expedientes de reajustes no se puede solicitar vía judicial. Sí, yo no inicié en el caso de que yo tengo de reajuste porque aún me siguen pidiendo documentación, y la demora en el expediente de reajuste puede ser que tarde mucho el trámite, pero porque Dirección General de Escuelas puede ser otro organismo, yo me remito al que tengo de Dirección General de Escuelas, haya tardado mucho en expedirse y darme el código definitivo, ¿sí? Docente, en este caso que yo quiero incorporar eso prácticamente se demoró casi 3 años. Entonces yo la demora inicial la tenía primero en el organismo que me tenía que dar la certificación de servicios del código definitivo. Una vez que ingresó a la IPS, se estuvo moviendo, la mayor cantidad de estancamiento del expediente fue ahora durante la pandemia, y ahora que pude tomar vista me requerían nueva documentación. Puede presentar un pronto despacho, lo que sí está pasando que no responden ni los prontos despachos ni la carta de documento, y tengo colegas que han iniciado, como dice la doctora, amparos por mora y tampoco han obtenido respuesta, sobre todo en este periodo de pandemia, pero sí, es viable cualquier tipo de reclamo por esta demora en la administración pública, ¿no? No hay ningún inconveniente. Eso sí tengan en cuenta. Pasa que el organismo que tiene que emitir la resolución, el código, es el que genera la primera parte de demora en el trámite. Doc, otra pregunta es, en un caso sobre el porcentaje otorgado en el segundo cargo, se presentó un recurso cuando salió la resolución y luego salió con resultado negativo. ¿Por qué vía debo reclamar? Habría que ver si en realidad lo que pide de reajuste de segundo cargo, por eso les digo, hay que pedir en ese caso el desarchivo del expediente original, a ver si es procedente el reclamo del segundo cargo con respecto al primer cargo. Sí o sí tiene que haber simultaneidad y no tiene que haber cortes, porque si hay cortes entre un cargo y otro no le van a pagar el porcentaje de simultaneidad. Y va a tener que seguir la instancia
No sé si inició ya el reclamo y el reclamo figura negativo. ¿Me podrías volver a repetir la pregunta? El reclamo ya dice Sí, que ya pasó la colega negativo. sí, dice que sobre el porcentaje otorgado en el segundo cargo se presentó un recurso cuando salió la resolución y luego salió con resultado negativo. ¿Por qué vía debe reclamar? Y ahí habría que ver, en el caso, lo que yo le digo, si salió negativo en realidad porque no procede, muchas veces le digo, hay que estar seguro realmente que ese porcentaje correspondía a lo que yo presenté como mejor cargo. Bien, otra colega consulta si la puede guiar en un caso que tiene, que es una mujer una mujer es música violinista, trabajó 18 años en el Teatro Roma de Avellaneda, Municipal Provincia, y además tiene algunos años como música dentro de la Policía Federal Argentina, Capital Federal. Si podría guiarla respecto de, bueno, de este caso que tiene. Bueno, cualquier cosa, estaba mi mail en en la primer filmina, que después me escriba y vemos. Porque hay que ver, hay que pedir la certificación de servicio de cada uno de los organismos, ver si todos en realidad aportaban al IPS y si falta o no cumplimientos de requisitos. Bien. Bueno, tenemos otra colega que dice que tiene un caso en que a un trabajador penitenciario, al momento de retirarse, no se le reconoció una jerarquía superior a su categoría por haber vivido un hecho traumático durante el ejercicio de su labor, mientras que a un compañero sí. Debemos pedir el reconocimiento de jerarquía, pero estoy un poco perdida en cómo presentarlo, si tiene alguna recomendación para darle. No, mira, penitenciario no hice, pero lo mismo le pediría que me lo comentara por mail, a ver de qué forma podemos hacer el tema de reconocimiento de jerarquía. Ha Bien. pasado esto, lo que menciona la colega anterior. Nos ha pasado con reclamos de personal del cementerio de Lomas de Zamora, que en realidad tendrían que tener muchos regímenes insalubres, y el municipio, cuando les otorga la certificación de servicio, e inclusive en el aporte, nunca hace mención a que el servicio sea insalubre, y lamentablemente eso no lo podemos retrotraer, y el IPS nos toma como servicios comunes. Hubo varios reclamos, yo el caso lo hablé con el otro doctor que sabe más de régimen, quizás más específico, por ejemplo, el tema de insalubres o de servicio penitenciario, que Ariel lo maneja muy bien, y si podemos lograr la insalubridad en el tema de la certificación de servicio, no nos va a tomar el organismo como insalubre, no figura ni siquiera tampoco en el recibo de sueldo. Si esta tuvimos unas dificultades de varias personas que se quisieron jubilar por insalubre y no lo pudimos lograr eso, porque les aportaban como servicios comunes en lo que fue el municipio de Lomas de Zamora. Bien, otra colega nos pregunta si hay algún programa para realizar los cálculos de haberes como existe en Nación, y también nos pregunta que tiene un reconocimiento que le figura ratificado, pero no volvió al CAP de inicio como lo pidió. Si debe esperar o conviene que se acerque a La Plata, y si en ese caso es con turno. Le figura ratificado y en qué oficina está. En la última oficina donde figura ratificado es donde debería estar el expediente. Porque si figura ratificado en el CAP, evidentemente cuando figura ratificado, porque el expediente está en el CAP. Comenta que quizás en el remito, cuando Plata. cuestionarlo, alguien... ¿En La Plata está? No sé si la colega se quiere está desmutear.
Dice que está en La Plata, pero lo solicitó en Berisso. No sé si la colega se quiere desmutear para a lo mejor aclarar. Sí, 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 buenas tardes. hola. Hola, ¿qué tal, doctora? Sí, en realidad es un reconocimiento de servicios que lo inicié en el CAP de Berisso y en la planilla, cuando lo solicité, pedí que vuelva para retirarlo en mano en el CAP de Berisso, pero me aparece ratificado en La Plata. ¿El CAP de Berisso está atendiendo? Sí, 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 Yo le diría que presente, porque el tema es que va a ir a La Plata y no le van a... Puede tener dos opciones, ir directamente a La Plata y ver de tomar vista ese día, si va como me pasó a mí, que fui, conversé con la persona, a ver, conversamos con el policía que nos atiende en la puerta, ¿no? Y él determina si nos claro. deja ingresar o hablar con el muchacho que atiende ahí en la recepción de La Plata. Y tener suerte que le permitan que usted tome, si no quiere ir a La Plata, si el CAP de Berisso está atendiendo, yo le diría que mande un escrito en el cual solicita que por favor le trasladen el expediente al CAP de origen para tomar vista. Perfecto. Bueno, muchísimas Yo gracias, ¿eh? tengo el teléfono de la chica del IPS del CAP de Lomas y a veces le pregunto si puedo ir tal día porque no están, digamos, atendiendo al público, salvo excepciones. Si usted puede, si usted va y le muestra que en el escrito que usted había solicitado que vuelva ese expediente al CAP, supongo que quizás no tienen ningún problema en atenderla, porque en realidad online no pueden, no hay forma de solicitar el envío del expediente, ¿sí? Claro, sí, sí, sí. Perfecto, Vaya, muchísimas gracias. no, por favor. Doc, y lo último es, bueno, si puede volver a la filmina, ¿sí? Donde estaba el mail suyo, así los colegas lo pueden anotar. Ahí está, esperen que, acá está, en la primera. casalverónica@hotmail.com y ahí está el celular. Todos los colegas que me escriban, hagan mención a que son del Colegio de Mercedes, porque a veces son consultas muy específicas, muy puntuales, como les digo, hay regímenes que son muy especiales y quizás hay que prestar atención a alguna otra cuestión, ¿sí? Y lo vamos viendo, como digo, nosotros somos un grupo siempre de que nos ayudamos y colaboramos todos, inclusive porque muchos expedientes tenemos con parte de servicios mixtos, de ANSES, de IPS, y bueno, en el instituto, digamos, del Colegio de Lomas, nos ayudamos entre todos. Y a veces un colega quizás tiene mayor experiencia en un tema que en otro, o a veces yo también hablo mucho con el doctor Samana y casos que son muy puntuales, le pregunté si, por ejemplo, puede ser el tema este de régimen penitenciario, que él da las capacitaciones, en todo caso lo charlamos con él y también le preguntamos, entre todos nos ayudamos a veces a evacuar las dudas, porque bueno, es imposible a veces saber todo de todos los regímenes especiales, ¿no? Yo después Bueno, le dejé, si quieren después se las mando, el adjunto, doctora Ricci, el que decía guía paso a paso. No me quiero extender porque en realidad es un archivo de lectura que está muy explicado cómo hacer ustedes desde el inicio, cuando inician y entran a la página, cómo sacar el turno, cómo optar, por ejemplo, ustedes pueden optar por sacar el turno por beneficiario o ustedes como apoderados. Ustedes van a acompañar a la persona, sáquenlo directamente por beneficiario. Muchas veces hoy en día va a ser todo no presencial, pero bueno, tienen que subir la documentación desde el momento que sacan ustedes el turno hasta el momento de la fecha del turno, porque si no ese turno se les va a caer, y son guardadores de documentación, ¿sí? Puede ser que les pidan a ustedes remitirse en forma presencial a entregar documentación o simplemente con el escaneo vaya a estar bien. Sí, pero ese archivo, si quieren, después la doctora se los comparte a todos los participantes. Tanto la filmina, no hay problema, como el archivo, y cualquier duda me escriben, no hay problema.
Y los estoy mandando los dos por el chat. Ya mandé la guía del paso a paso del IPS, ¿sí? Y ahí acabé de mandar también el PowerPoint. Los descargan ahí mismo del chat. Bueno, doctora Casal, agradecerle por la predisposición, tanto suya como del Instituto de la Seguridad Social del Colegio de Lomas de Zamora, cuando le propusimos dar esta charla sobre el IPS, por el tiempo, por el armado de este hermoso PowerPoint, que la verdad tiene las cuestiones bien centrales, súper clara. Así que nada más que palabras de agradecimiento y espero que podamos reencontrarnos alguna vez en otra charla en materia previsional. Sí, no hay ningún inconveniente, cuenten conmigo para lo que necesiten. Un placer que me hayan convocado. Agradecerle a usted, doctora Carolina, a la doctora Karina, que fue el nexo entre nosotros. Es como siempre les decimos, nos ayudamos. Somos, el Instituto de Lomas siempre es muy generoso, fue muy generoso conmigo para darme el lugar y poder dar estas capacitaciones, pero creo que todos salimos adelante con este pequeño granito de arena del compartir, ¿no? Cada cual los conocimientos específicos que tiene en su área y ayudarnos entre todos. Son tiempos muy difíciles, sobre todo para nosotros que trabajamos con el tema de la administración pública. Bueno, a mí particularmente también me toca como docente. Espero que esto pase pronto, que nuestros adultos mayores también puedan obtener sus beneficios, que es una etapa muy difícil y que además de uno ser profesional, es persona. Y bueno, nos pasa esto, ¿no? Este encontronazo de sentimientos de que querer que las cosas sucedan y muchas veces nos encontramos con un montón de barreras. Nos pasó a los previsionalistas, hacemos reuniones muy seguidos, porque más allá de las ganas, la responsabilidad, y que uno realmente trabaja muchísimo los expedientes, nos encontramos con muchos impedimentos, y bueno, el tema es de ver que nuestro cliente nos entienda todo esto que está pasando y que muchas cuestiones no dependen de nosotros como abogados, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias. Quedo a disposición de ustedes para lo que necesiten. Si a futuro necesitan nuevos encuentros o necesitan alguna charla específica de lo que es jubilaciones docente, que este nos va a llevar como 3 horas y hay muchas cuestiones específicas, también quedo a disposición de ustedes y bueno, cualquier consulta de cualquier colega. Muchísimas gracias nuevamente por la predisposición también hacia el futuro con respecto a todos nosotros. Y bueno, concluimos este curso de iniciación profesional. En lo particular, agradecerle al área académica del Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Mercedes por darnos el espacio, por respaldarnos en lo que fue la organización de este espacio. Agradecerle a todos y cada uno de los disertantes que fueron dando los distintos módulos de este curso y también fundamentalmente agradecerle a cada uno de los que participó. En lo personal creo que disertantes, área académica y participantes fueron 3 aristas que eran fundamentales, que congeniaron muy bien para que este curso se pudiera dar. Y bueno, agradecerles también a mis colegas de la Comisión de Abogacía Joven, que bancaron muchísimo también este curso, y bueno, ojalá pronto nos podamos volver a encontrar. Ojalá. Así que bueno, nos veremos. No, gracias a vos, doctora. Y bueno, nos estaremos encontrando próximamente en algún otro curso de iniciación profesional o en algún otro curso sobre alguna materia en específico. Así que nos estamos viendo pronto. Muchas gracias.